En el corazón del invierno, cuando la nieve cubre hasta los recuerdos, una joven huérfana cruza las puertas de una mansión dormida en el silencio del pasado. Thornbridge Hall la recibe con sus muros fríos, sus retratos cubiertos y un dueño marcado por la pérdida. Él, un duque viudo que juró no volver a amar. Ella, una criada que solo debía quedarse 7 días, pero que terminará despertando los secretos más oscuros y las emociones más prohibidas. Esta es una historia de redención, de amor y de almas que se encuentran cuando el destino parece sellado. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Y dime, ¿crees que el amor puede nacer incluso en medio del más crudo invierno? Invierno de 1878. En las colinas heladas de Toledo, donde la niebla se alzaba cada amanecer como un velo de misterio, se erguía la mansión de Thornbridge Hall, una propiedad que muchos consideraban maldita por la desgracia que había caído sobre su dueño. Los lugareños evitaban siquiera pronunciar su nombre después del anochecer. Decían que desde la muerte de la duquesa, las ventanas permanecían cerradas, las chimeneas apagadas y el sonido del piano del salón norte se oía en las noches de tormenta, aunque nadie lo tocara. Valeria Montfort caminaba por el sendero cubierto de escarcha, con una pequeña maleta de madera en la mano y una capa raída sobre los hombros. Sus botas, gastadas y húmedas, dejaban huellas ligeras en la nieve. Tenía solo 23 años, pero su mirada reflejaba la serenidad de quien ha aprendido a soportar más de lo que dice. No conoció a su padre, y de su madre apenas conservaba un recuerdo, un relicario ovalado que llevaba al cuello, colgado de una cinta de seda azul. Dentro, una imagen difusa y amarillenta mostraba un rostro femenino de sonrisa melancólica. Cuando el carruaje que la había traído desde la villa desapareció entre los pinos, Valeria quedó sola frente a las altas rejas de hierro. El guardián de la propiedad abrió sin pronunciar palabra. Ella cruzó el portón con el corazón encogido, sintiendo que cada paso la alejaba de todo lo conocido. El viento soplaba con un silbido agudo, y el aire helado se colaba por las mangas de su vestido de lana gris. Thornbridge Hall se alzaba majestuosa al final del camino, una construcción de piedra oscura con torres puntiagudas y ventanales en arco gótico. En el tejado, la nieve se acumulaba como una mortaja blanca. Cuando Valeria tocó la aldaba de bronce de la puerta principal, el eco del golpe resonó en el interior como si despertara a un gigante dormido. Fue recibida por doña Adelaida Luján, el ama de llaves. Era una mujer robusta, de cabello gris recogido con pulcritud y ojos que observaban todo con desconfianza. «Así que tú eres la muchacha que envió el párroco», dijo con voz grave. «Aquí las reglas son simples. Trabajarás durante 7 días, sin hablar más de lo necesario. No se te permite hacer preguntas y, sobre todo, no debes acercarte al salón norte». Valeria inclinó la cabeza en señal de respeto. «Sí, señora», respondió con voz suave. «Solo deseo cumplir con mi trabajo». El interior de la mansión era aún más frío que el aire del exterior. Los pasillos estaban cubiertos de polvo, y los candelabros apagados parecían figuras fantasmas suspendidas en la oscuridad. El olor a madera húmeda y a tiempo detenido impregnaba cada rincón. Doña Adelaida le indicó su habitación. Un pequeño cuarto en la planta superior, con una cama estrecha, una mesa y una ventana que daba al bosque. Desde allí podía verse el horizonte cubierto por la neblina y el tejado del invernadero abandonado. «Empieza por la galería este», ordenó la mujer. «Si escuchas pasos o voces, no temas. Esta casa tiene su propia forma de respirar». Valeria se quedó sola, sosteniendo su maleta. Por un instante, sintió el impulso de marcharse, pero su necesidad era más fuerte que el miedo. Abrió su maleta, sacó el relicario y lo colocó sobre la mesa. «Madre, dame valor», susurró. El primer día transcurrió en silencio. Valeria desempolvó muebles cubiertos con sábanas, limpió ventanas empañadas por el tiempo y encendió la chimenea del vestíbulo principal. Mientras lo hacía, sus ojos se posaron en un retrato colgado sobre la escalera.
una mujer de cabello oscuro y porte majestuoso. La placa en el marco decía Doña Leonor de Almenara, Duquesa de Almenara. El parecido era tan sorprendente que Valeria retrocedió un paso. El mismo óvalo del rostro, los mismos labios suaves, incluso la misma expresión melancólica que veía cada día en el espejo. «Parece que la casa quiere jugarte una broma», dijo una voz masculina detrás de ella. Valeria se volvió con sobresalto. A pocos pasos, un hombre alto de cabello negro y mirada acerada la observaba con una mezcla de frialdad y curiosidad. Su porte era el de un noble, su rostro, el de alguien que había olvidado cómo sonreír. Vestía un abrigo largo de lana negra con el cuello de terciopelo y guantes oscuros. «¿El duque de Almenara?», preguntó ella con un hilo de voz. «Así me llaman», respondió con calma glacial. «No suelo recibir visitantes. ¿Quién le permitió entrar en esta galería?» «Perdóneme, excelencia, solo cumplía con mi tarea». El duque la observó un instante más. En su mirada había algo más que simple irritación, una sombra de desconcierto. «Haga su trabajo y no cruce esa puerta», dijo señalando el corredor del ala norte. «Algunos recuerdos es mejor no despertarlos». Luego se alejó, dejando tras de sí el sonido de sus pasos firmes sobre el suelo de mármol. Valeria se quedó inmóvil con el corazón agitado, sintiendo que aquella mansión no solo guardaba polvo, sino un pasado vivo, como si las paredes respiraran nombres olvidados. Esa noche, el viento golpeó los ventanales con furia. En su cuarto, Valeria se envolvió en una manta y trató de conciliar el sueño, pero un ruido lejano la despertó. Era un piano, una melodía suave, triste, que parecía provenir del salón norte. Pensó que sería su imaginación, hasta que el sonido se repitió. Tomó una vela, abrió la puerta y bajó descalza por la escalera. El resplandor del fuego en la chimenea iluminaba parte del pasillo. La puerta del salón norte estaba entreabierta. Alguien había dejado un candil encendido junto a ella. La llama oscilaba, proyectando sombras inquietas sobre las paredes. Valeria avanzó un paso. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de temor y curiosidad. Dentro del salón distinguió muebles cubiertos, cortinas desgarradas y un piano cerrado con llave. Sobre la mesa, un pañuelo antiguo bordado con iniciales que no reconoció. Al tomarlo, percibió el perfume leve de rosas secas. Entonces, escuchó un crujido detrás de ella. «Le advertí que no entrara aquí», dijo la voz del duque, grave, contenida, más cerca de lo que imaginaba. Valeria soltó el pañuelo y bajó la mirada. «Perdóneme, excelencia, yo creí oír música». El duque la observó en silencio. Durante un segundo, pareció querer decir algo, pero se contuvo. «La música pertenece al pasado», respondió finalmente, «y el pasado debe permanecer enterrado». Ella asintió con respeto y salió del salón. Antes de cerrar la puerta, volvió la vista hacia el interior. El candil seguía ardiendo, aunque ninguno de los dos lo había encendido. Cuando regresó a su habitación, el viento había cesado. El silencio de la mansión era profundo, casi sagrado. Valeria se sentó en el borde de la cama, con el corazón acelerado, y miró el relicario sobre la mesa. La llama de la vela parpadeó, como si la imagen de su madre dentro del medallón quisiera decirle algo. Esa noche comprendió que los 7 días que le aguardaban en Thornbridge Hall no serían como ningún otro trabajo de su vida. Algo en esa casa, o tal vez en su propio destino, había comenzado a despertar. El amanecer llegó envuelto en una niebla espesa que se aferraba a los ventanales de Thornbridge Hall como si quisiera impedir que la luz penetrara en su interior. El silencio persistía, espeso como la escarcha que cubría los árboles del jardín, y Valeria, aún envuelta en su capa de lana, descendió las escaleras con paso ligero y recogido, sin hacer ruido. La mansión dormía, o al menos lo parecía, pues cada rincón parecía resistirse al despertar. Doña Adelaida le había indicado la noche anterior que continuara la limpieza en el ala oeste, una parte de la casa que llevaba años cerrada. Había mencionado de pasada que ni los criados habituales entraban allí desde la muerte de la duquesa. Valeria,
Fiel a su carácter discreto, no hizo preguntas. Pero la inquietud que se había sembrado en su interior tras la visita prohibida al Salón Norte seguía latiendo en su pecho, como una campana muda que no encontraba sosiego. Al empujar la pesada puerta del corredor occidental, el polvo se alzó en el aire como una neblina interior. El frío era más intenso en esa parte de la casa, como si los muros se hubieran vuelto de piedra por dentro. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas de terciopelo descoloridas, y los muebles, envueltos en sábanas amarillentas, se alzaban como fantasmas inmóviles. A cada paso, Valeria sentía que no estaba sola. El crujido de la madera bajo sus pies parecía responderle con ecos de otro tiempo. A medida que avanzaba, comenzó a retirar cuidadosamente las sábanas, revelando mesas talladas, sillones de respaldo alto, un espejo con marco dorado agrietado por el paso de los años. En uno de los salones, encontró una cómoda con un jarrón de porcelana rota y un reloj detenido a las 6:15. El tiempo, en ese rincón de la casa, se había congelado. En una habitación más pequeña, oculta tras una doble puerta, se topó con un retrato cubierto. La sábana que lo protegía parecía más reciente que las demás, como si alguien la hubiera colocado hace poco. Valeria la retiró con lentitud, conteniendo la respiración. Allí, enmarcada en roble oscuro, se hallaba la imagen de doña Leonor de Almenara, la duquesa fallecida. Su porte era altivo, su vestido de satén azul celeste resaltaba contra el fondo claro, y su rostro era un espejo del propio. Valeria retrocedió con un sobresalto. No podía ser. Los mismos ojos almendrados, la curva de los labios, la forma del mentón. Era como mirarse en un reflejo más aristocrático, más sereno, pero profundamente familiar. Sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Cómo era posible un parecido tan exacto? Su mente buscó explicaciones lógicas, pero el corazón latía con fuerza, como si acabara de profanar algo sagrado. Tragó saliva y volvió a cubrir el retrato, temblando sin saber por qué. En su interior, una sensación sorda le decía que debía mantener ese descubrimiento en silencio. Al salir del cuarto, se encontró con la figura del duque al final del pasillo. Estaba de pie, con las manos a la espalda, observándola en silencio. El aire frío parecía haberlo acompañado, pues su presencia traía consigo el mismo peso gélido que habitaba en esas habitaciones. «No sabía que alguien se atrevía aún a limpiar este corredor», dijo con voz baja, sin moverse. Valeria hizo una leve reverencia, conteniendo la sorpresa. «Doña Adelaida me lo indicó, no quise causar molestias». «No ha causado molestias», respondió él tras una pausa, acercándose lentamente. «Solo que es curioso. Hace años que nadie entra aquí, y aún menos ante ese retrato». Sus ojos grises se posaron sobre ella. Esta vez no había frialdad en su mirada, sino algo más complejo. Duda, asombro y tal vez un eco de dolor. Valeria bajó los ojos, consciente de que algo se agitaba entre ellos, algo que ni ella ni él querían nombrar. «¿Tiene algún parentesco con la familia Almenara?», preguntó de pronto el duque. «No, excelencia», respondió ella con firmeza. «No conozco mi linaje, solo sé que mi madre murió cuando era niña». Él asintió, como si algo se aclarara en su interior, aunque no del todo. «La memoria es traicionera», murmuró él. «Y a veces, lo que creemos ver no es más que el reflejo de lo que perdimos». Luego se alejó sin decir más, dejándola sola con el retrato cubierto y el peso de un parecido que no podía explicar. El día continuó con una nevada persistente. Por la tarde, el viento aumentó de intensidad, sacudiendo las ventanas y colándose por los marcos. La nieve comenzaba a acumularse en los pasillos del jardín y sobre el techo del invernadero. Doña Adelaida informó que los caminos quedarían bloqueados y que Valeria no podría regresar esa noche al pueblo, como lo hacía cada jornada. «Quédese en su habitación, muchacha», le dijo con un gesto más amable del habitual. «Es mejor que duerma bajo techo que entre la ventisca». Valeria agradeció con una inclinación y se retiró. Pero el corazón no le permitía descansar. El retrato, la reacción del duque y la pregunta inesperada.
Todo se agitaba dentro de ella como hojas en el viento. Cenó sola en la cocina, con una sopa caliente y un pan recién horneado. Luego subió a su cuarto y se sentó junto a la ventana. Desde allí podía ver la nieve caer lenta y constante, cubriendo el mundo en un silencio blanco. La mansión parecía más viva bajo la tormenta, como si cada ráfaga despertara rincones dormidos. Pasada la medianoche, un tenue resplandor le llamó la atención. Al otro lado del corredor, justo frente al salón norte, alguien había encendido un candil. La luz parpadeaba, lanzando sombras sobre la pared. Valeria se puso de pie, su respiración contenida. No había escuchado pasos. Nadie había pasado por allí. Abrió con cuidado la puerta de su cuarto y caminó descalza por el pasillo alfombrado. El silencio era absoluto, salvo por el crujido leve de la madera bajo sus pies. El candil reposaba en el suelo, frente a la puerta entreabierta del salón prohibido. La llama danzaba dentro del vidrio, como si respirara. Valeria se detuvo, su mano temblorosa. Sintió un frío más profundo, pero no en la piel, sino en el alma. La puerta parecía llamarla, no con palabras, sino con el lenguaje de las emociones contenidas. Algo, o alguien, deseaba que entrara, pero no lo hizo. Tomó el candil con cuidado, lo apagó y lo colocó sobre la mesita del pasillo. Luego regresó a su habitación, cerró la puerta y se cubrió con la manta hasta el cuello. El sueño tardó en llegar. En su mente, la música del piano parecía sonar una vez más, distante, como un susurro atrapado en las paredes. Y en el fondo, una certeza silenciosa se abría paso. Había entrado en una historia que no le pertenecía, pero que, de algún modo, también era suya. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Tras la tormenta de la noche anterior, Thornbridge Hall amaneció cubierta por una capa de nieve tan blanca y perfecta que parecía borrar los pecados del mundo. Desde la ventana de su habitación, Valeria contempló el paisaje con una mezcla de asombro y melancolía. El cielo gris perlado se reflejaba sobre los tejados, y el aire frío se filtraba por las rendijas de las ventanas, obligándola a abrigarse con su chal de lana antes de bajar al vestíbulo. Doña Adelaida la esperaba junto a la mesa de la cocina, removiendo una olla con gesto distraído. El aroma a pan recién hecho se mezclaba con el humo del fuego. «Hoy se encargará de la biblioteca, muchacha», le dijo sin mirarla. «El duque pasa poco por allí, pero quiere que se mantenga limpia. Evite tocar los libros antiguos, son delicados». Valeria asintió, agradecida por tener una tarea concreta que le permitiera ocupar la mente. Aún recordaba la imagen del candil encendido frente al salón norte, y el pensamiento la perseguía como una sombra persistente. Había algo vivo en esa casa, algo que se resistía al silencio. La biblioteca se encontraba en el ala oriental, una estancia imponente de techos altos y ventanales que daban al jardín cubierto de nieve. Cuando abrió la puerta, un olor a madera antigua y papel envejecido la envolvió por completo. Los rayos del sol se filtraban entre los estantes, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como pequeñas luciérnagas. Sobre la gran mesa central reposaban volúmenes encuadernados en cuero, una lámpara de aceite apagada y un reloj detenido a las 10. Valeria comenzó a limpiar con un paño húmedo los marcos de las estanterías, tarareando en voz baja una melodía que su madre solía cantar. Era un canto antiguo, triste, con notas que evocaban un tiempo perdido. No la escuchó llegar. La voz del duque rompió el silencio, grave y serena. «No creí que las criadas cantaran mientras trabajan», dijo desde la puerta, con un dejo de ironía contenida. Valeria se volvió de inmediato, sorprendida. Él estaba allí, apoyado en el marco, vestido con un abrigo oscuro y un chaleco color vino. Su presencia imponía respeto, pero en sus ojos había algo distinto a la dureza habitual. Curiosidad, quizá, o algo más sutil, algo que él mismo no comprendía. «Perdóneme, excelencia», dijo ella inclinando la cabeza. «No quise importunar». «No ha importunado, solo...» No recordaba haber escuchado esa melodía antes. ¿Quién se la enseñó? Valeria dudó un instante antes de responder.
Mi madre, señor. Solía cantarla cuando yo era niña. Decía que era una canción antigua, de Castilla. No sé su origen. El duque avanzó un par de pasos, como si las notas de aquella canción lo hubieran atraído involuntariamente. Se detuvo junto a la ventana, mirando hacia el horizonte nevado. «Curioso», murmuró. «Mi esposa solía tocar algo muy parecido al piano. Hace años que no lo escucho». El aire pareció congelarse entre ambos. Valeria, sin saber qué decir, siguió limpiando la mesa con movimientos lentos. Arturo la observó de reojo, intrigado por su serenidad. No había en ella el servilismo nervioso de las criadas ni la pretensión de las damas que conocía. Era simplemente una presencia tranquila, como una brisa que no busca llamar la atención, pero se siente. «¿No teme estar sola en esta casa?», preguntó él rompiendo el silencio. «Temo más al hambre que a los fantasmas, Excelencia», respondió con suavidad, sin mirarlo. «Y esta casa, aunque fría, tiene un techo». El duque no pudo evitar esbozar una sonrisa breve, casi imperceptible. Aquella respuesta lo desconcertó, como si una mujer tan joven no debiera hablar con tanta sensatez. Por un momento, el peso de sus propios recuerdos se alivió. Se acercó un poco más. En el reflejo del cristal, sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, pero algo invisible los unió en un instante fugaz. El reconocimiento de dos almas que habían aprendido a callar su dolor. Arturo carraspeó rompiendo la tensión. «Si necesita fuego, hay leña junto al corredor. No soporte el frío por orgullo. Nadie lo exige aquí». «Gracias, señor», dijo ella, inclinando la cabeza con respeto. Él asintió y se retiró con paso lento, dejando tras de sí un aire distinto, menos pesado. Valeria lo siguió con la mirada hasta que desapareció en el pasillo. Luego volvió al trabajo, aunque su mente seguía en aquel instante suspendido entre ellos, en la sombra de un gesto que no se atrevió a interpretar. La tarde transcurrió con calma. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, la nieve volvió a caer, silenciosa y persistente. Valeria cerró la biblioteca y subió a su cuarto, pero el insomnio la mantenía alerta. Había algo en la mirada del duque que la había conmovido profundamente, una tristeza que no era solo suya, sino de toda la casa. Encendió una vela y decidió bajar a la planta baja. El silencio era tan denso que sus pasos parecían retumbar. Al pasar frente al salón norte, sintió una corriente fría que le rozó la piel. La puerta estaba entreabierta. Dudó unos segundos, recordando la advertencia de doña Adelaida y del propio duque, pero algo dentro de ella la empujó a cruzar el umbral. El salón estaba cubierto de polvo y penumbra. La chimenea apagada, los cortinajes pesados, los muebles cubiertos con sábanas. Todo permanecía intacto, como un santuario abandonado. En una esquina, un piano cerrado esperaba en silencio. Valeria se acercó y pasó los dedos por la superficie, dejando una marca en el polvo. Luego vio algo en el suelo, un manojo de papeles dispersos. Se agachó con cuidado y los recogió. Eran cartas rotas, escritas con una letra elegante y firme. Algunas líneas aún podían leerse. «No soportaré otra ausencia. Si tu corazón aún me pertenece, hazme llegar una señal antes del anochecer». La firma estaba ausente, arrancada deliberadamente. Sobre la mesa, junto a las partituras amarillentas, halló un pañuelo bordado con las iniciales NR. No eran las de la duquesa. Valeria sintió un estremecimiento. En el borde del pañuelo, una mancha pálida de perfume todavía sobrevivía al tiempo. Lo llevó instintivamente a la nariz y percibió un aroma leve a jazmín. Aquella fragancia, delicada y persistente, le resultó extrañamente familiar, como si ya la hubiera olido antes, quizá al pasar junto al duque o al recorrer los pasillos. Sobre el piano, una hoja suelta atrajo su atención. Estaba escrita con la misma letra que las cartas. Decía: «Si él no cumple su promesa esta noche, sabrá que me ha perdido para siempre». El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. Se sentó en el banco del piano, mirando aquellas palabras como si contuvieran un eco lejano de una historia trágica.
Todo en ese lugar respiraba melancolía, un amor roto que seguía reclamando memoria. De pronto, un ruido la hizo levantarse. La puerta se movió ligeramente, empujada por una corriente de aire. Valeria giró y vio la sombra de alguien en el pasillo. ¿Quién está ahí?, preguntó intentando mantener la calma. Nadie respondió. El silencio volvió, más pesado que antes. Solo el crujido de la madera contestó. Valeria se apresuró a guardar el pañuelo dentro del bolsillo de su delantal y salió del salón, cerrando la puerta tras de sí. Al llegar al corredor principal, respiró hondo. El candil del pasillo se había apagado, y solo la vela que llevaba alumbraba su camino. Subió las escaleras con el corazón desbocado, como si temiera que alguien la siguiera. Ya en su habitación, se sentó en la cama, intentando ordenar sus pensamientos. El pañuelo, las cartas, la melodía del piano, las palabras del duque, todo parecía enlazado por una cuerda invisible. Sacó el pañuelo de su bolsillo y lo miró a la luz temblorosa. Las iniciales NR se veían nítidas, bordadas con hilo dorado. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué vínculo tenía con la duquesa? Colocó el pañuelo bajo el relicario que descansaba sobre la mesa, como si ambos objetos pertenecieran al mismo destino sin saberlo. Después, se recostó, pero no durmió. Afuera, el viento silbaba entre las ramas desnudas del bosque, y en algún lugar de la mansión, un piano volvió a sonar, suave, melancólico, como un eco de los recuerdos que se negaban a morir. La nieve había cesado, pero el frío permanecía implacable. Thornbridge Hall amanecía envuelta en un silencio aún más espeso que de costumbre, como si la propia mansión presintiera la llegada de algo que alteraría su equilibrio frágil. Valeria, desde la ventana de su habitación, observaba cómo las nubes grises parecían tocar las copas de los árboles. La escarcha cubría los cristales, y una humedad densa se filtraba en los rincones, calando incluso en los pensamientos. Bajó con su delantal recién ajustado, lista para otro día de limpieza en la biblioteca, cuando notó una agitación inusual entre el personal. La cocinera murmuraba en voz baja con uno de los mozos de cuadra, y doña Adelaida daba órdenes con más severidad de lo habitual. La chimenea del salón principal estaba encendida, y la alfombra había sido cepillada con esmero. Eso solo podía significar una cosa: se esperaba una visita importante. ¿Llega alguien?, preguntó Valeria en voz baja, mientras acomodaba los cojines del diván del corredor. Doña Adelaida, sin dejar de supervisar el trabajo de los demás, respondió con una mueca seca. Don Nicolás Requena, el abogado del ducado, amigo del señor desde la infancia, viene una vez al año, cuando no puede evitarlo. Valeria no preguntó más, pero algo en el tono de la ama de llaves le dejó una inquietud sin nombre. Terminó su tarea en silencio, con las manos frías y el corazón expectante. La llegada del carruaje se anunció con el sonido lejano de ruedas sobre la grava congelada. Desde la ventana de la biblioteca, Valeria pudo ver cómo un hombre de mediana edad descendía del vehículo con paso seguro. Vestía un abrigo de paño negro, un sombrero de ala ancha y guantes de cuero finamente cosidos. Su porte era elegante, aunque había en su andar algo que rozaba lo calculado. Doña Adelaida se adelantó a recibirlo. Valeria no alcanzó a oír el intercambio de palabras, pero la rigidez en los hombros de la mujer hablaba por sí sola. El hombre entró al vestíbulo quitándose los guantes con lentitud, como si cada gesto estuviera medido para impresionar. Cuando finalmente se cruzaron en el pasillo, la mirada de don Nicolás se posó sobre Valeria con una intensidad incómoda. No fue una simple observación, sino un examen minucioso, como si intentara descifrar un enigma que solo él reconocía. ¿Quién es usted, muchacha?, preguntó sin rodeos, con voz suave y tono inquisidor. Valeria Montfort, señor, encargada temporal de la limpieza. ¿Temporal?, repitió, sin disimular su interés. ¿Y desde cuándo las criadas tienen ese rostro? Valeria bajó la mirada, incómoda. No supo si lo que le inquietó más fue la frase o la forma en que la pronunció. Iba a responder, pero Arturo apareció en ese momento, cruzando el corredor con su habitual sobriedad. Nicolás,
dijo el duque, extendiéndole la mano. Veo que has llegado antes de lo previsto. La nieve no detiene a quien viene con buenas intenciones, respondió el visitante, sonriendo con falsa calidez. Aunque veo que tu gusto por las sorpresas sigue intacto. Ambos hombres se saludaron, pero Valeria percibió la tensión bajo la cortesía. Era como si las palabras se filtraran por una tela tejida de resentimiento antiguo. Valeria está a cargo de la organización de los archivos, aclaró el duque sin mirarla. Es eficaz y discreta. Nicolás inclinó levemente la cabeza sin borrar su sonrisa. Me alegra saber que por fin confías en alguien. Después de ese intercambio, Arturo la despidió con un leve gesto. Valeria se retiró, sintiéndose observada hasta el último paso. Durante el almuerzo, los criados sirvieron a los dos caballeros en el comedor pequeño. Desde la cocina, Valeria pudo oír fragmentos de la conversación. Nicolás hablaba con soltura, haciendo alusiones al pasado, a viajes lejanos, a personas que Valeria no conocía. Arturo respondía con frases breves, sin mucho entusiasmo. Había en él una distancia que no lograba disimular. Cuando terminaron de comer, el duque regresó a su despacho. Nicolás, en cambio, permaneció en el invernadero, acompañado de un brandy que parecía saborear con más interés que la propia compañía. Valeria, asignada a ordenar los estantes de música junto a la sala del piano, pasó cerca sin querer llamar la atención, pero él la llamó. «Muchacha, ¿podrías traerme un poco más de leña? Este rincón es tan frío como el corazón del duque». Ella asintió y fue por los troncos. Al regresar, lo encontró con el abrigo desabotonado, apoyado en uno de los pilares de mármol. «Perdón si fui brusco antes. Es que no esperaba encontrarme con una joven como usted en esta casa», dijo, mientras la observaba colocar la leña. «Mi trabajo es discreto, señor», respondió Valeria, evitando su mirada. «No deseo causar molestias». «Oh, pero las causas a veces no se buscan. A veces uno simplemente aparece y lo cambia todo», musitó, más para sí que para ella. Hubo un breve silencio. Nicolás la miró con atención renovada. «Dígame, Valeria, ¿ha explorado ya todas las habitaciones de esta casa?» Ella fingió no entender. «Solo las que me han asignado». «¿Y ha visto el retrato en el ala oeste?» Valeria sintió un estremecimiento. No respondió. «Es impresionante, ¿verdad?», prosiguió él, cruzando los brazos. «Casi parece que la duquesa hubiera regresado, o que nunca se hubiera ido». Antes de que Valeria pudiera decir algo, doña Adelaida apareció en la puerta. «Señor Requena, el duque lo espera en la biblioteca». Nicolás se giró sin apuro. «Los deberes llaman», dijo con una sonrisa torcida. «Pero volveremos a conversar». Cuando se marchó, Valeria sintió que algo se quebraba en el aire, como una cuerda invisible que había sido tensada demasiado. Esa noche, el ambiente en la casa era más denso. El fuego crepitaba en la chimenea del salón principal, donde Arturo permanecía solo, con una copa entre las manos y la mirada perdida en las llamas. Valeria entró discretamente a recoger las bandejas. Él la miró por un instante y en sus ojos había una fatiga profunda. «¿Teme usted al pasado, señorita Montfort?», preguntó de pronto sin levantar la voz. Valeria se detuvo, sorprendida. «No, excelencia. Temo más a lo que nunca se dijo que a lo que ya pasó». Él la miró con detenimiento. Luego se volvió hacia el fuego. «Mi esposa no fue lo que todos creían, ni siquiera lo que yo creí». Valeria esperó en silencio. «Amé de forma equivocada, cegado por la imagen, por el apellido, por lo que representaba», continuó él con voz rota. «Y cuando descubrí quién era realmente, ya era tarde. Mucho más tarde de lo que imaginé». Valeria se acercó unos pasos, lentamente. La luz del fuego iluminaba su rostro con suavidad. «A veces la verdad necesita más tiempo que el amor para revelarse», dijo con dulzura. Arturo cerró los ojos, como si esas palabras hubieran abierto una grieta en su armadura invisible. Hay cosas que no pueden decirse en voz alta, secretos que, si se pronunciaran, incendiarían lo poco que queda en pie. Valeria no insistió. Se limitó a inclinar la cabeza, respetando el silencio que siguió. Luego se retiró, dejando al duque frente al fuego, con el pasado reflejándose en sus ojos grises. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y las sombras recorrían los corredores,
Valeria comprendió que había tocado una herida abierta, no con palabras, sino con su sola presencia, y que, sin buscarlo, se había convertido en parte de un juego de memorias donde el amor, la culpa y la traición aún no habían dicho su última palabra. El invierno continuaba su avance silencioso sobre las tierras de Toledo, cubriéndolo todo con una pátina blanca y fría que parecía inmovilizar el tiempo. En Thornbridge Hall, los pasillos aún conservaban el eco de días vacíos, pero algo imperceptible comenzaba a cambiar. Era una transformación tan sutil como la brisa que precede a la tormenta, como la primera grieta en una pared que parecía eterna. Valeria despertó temprano, como cada mañana, pero esta vez notó algo distinto al abrir las ventanas de su habitación. El jardín sur, siempre cubierto de sombra, se hallaba iluminado por un rayo de sol que se filtraba entre las nubes. El día no era más cálido, pero el aire se sentía menos hostil. Al bajar, encontró a doña Adelaida organizando trapos y cubos junto a la entrada del ala oeste. «Hoy limpiará la sala de los tapices», ordenó la mujer sin preámbulo. «Hace años que nadie entra allí. Mejor que alguien le devuelva la dignidad que tuvo». Valeria se inclinó con respeto y aceptó la tarea sin una palabra. Llevó consigo una cesta con frascos de esencia de lavanda, paños limpios y una escoba. Cuando abrió la puerta de la sala, el aire a encierro le golpeó el rostro. El polvo flotaba como una bruma suspendida. Había cortinas pesadas, tapices apagados por el tiempo y una chimenea de mármol gris, cubierta de telarañas. Pasaron unos minutos antes de que Valeria notara que no estaba sola. El duque, de pie junto a la ventana, observaba el paisaje nevado. Vestía ropa de interior más sencilla que de costumbre, con un chaleco de lana oscura sobre la camisa blanca, sin corbata. Al escuchar el chirrido de la puerta, se volvió con lentitud. No recordaba que esta sala aún existía. Dijo con una voz tan suave que casi parecía hablada para sí mismo. Valeria dejó la cesta en el suelo y se irguió con cierta sorpresa. «Doña Adelaida me pidió que la limpiara. Puedo volver más tarde, Excelencia, si lo desea». Arturo negó con la cabeza. «No, permanezca. Es buena idea que este lugar respire de nuevo». Ambos se mantuvieron en silencio por un momento. La sala tenía una atmósfera densa, cargada de memorias. En las paredes, los tapices narraban escenas mitológicas, con figuras bordadas en hilos dorados y carmesí, cubiertas de polvo y olvido. «Esta fue la primera sala que mi esposa decoró al llegar», dijo el duque, con los ojos aún perdidos en el paisaje. Decía que quería llenarla de historias que no necesitaran palabras. Valeria se aproximó a uno de los tapices y comenzó a limpiar con delicadeza. Notó que él la observaba, no con desconfianza, sino con un interés silencioso. Había en su mirada algo que antes no estaba, una mezcla de curiosidad y melancolía. «¿Usted cree que los lugares guardan la energía de quienes los habitaron?», preguntó ella sin mirarlo. «Sí», respondió él tras una pausa. «Y a veces, la energía es tan intensa que se niega a desaparecer, incluso cuando ya no queda nadie para recordarla». Durante el resto de la mañana, trabajaron en silencio. Arturo ayudó a correr un mueble pesado, sin que ella se lo pidiera. Fue la primera vez que sus manos se rozaron al sujetar el mismo extremo. El contacto fue breve, pero bastó para encender una chispa invisible. Ninguno lo comentó. Cuando el fuego volvió a encenderse en la chimenea, la sala se transformó. La madera chisporroteaba con alegría tímida, y el aroma a lavanda se mezclaba con el calor, trayendo una sensación de hogar que parecía imposible en Thornbridge Hall. El duque tomó asiento junto al fuego, mientras Valeria ordenaba las botellas vacías. De pronto, él rió. No fue una carcajada, ni una risa plena, pero sí un sonido real, cálido, humano. Valeria alzó la vista, desconcertada. ¿He dicho algo gracioso? No, respondió él, aún sonriendo. Solo que olvidé cómo sonaba mi propia risa, y usted me la ha devuelto. Ella bajó la mirada, sonrojada. Si lo hice fue sin querer. Las mejores cosas suelen llegar así, sin querer, dijo el duque, con una expresión de dulzura que desarmó cualquier distancia. Más tarde, cuando Valeria regresó al ala de servicio, doña Adelaida la interceptó en el pasillo.
Sus ojos escrutadores buscaron algo en el rostro de la joven. ¿Estuvo con el duque en la sala? Sí, señora, estaba allí cuando llegué. La mujer frunció el ceño y suspiró. No sé si eso es bueno o peligroso, murmuró. En esa sala empezaron muchas cosas, y muchas también terminaron allí. Valeria no entendió del todo, pero el tono de la ama de llaves era más una advertencia que una confesión. ¿Usted conoció bien a la duquesa?, preguntó con cautela. Demasiado bien, respondió la mujer, apoyándose en la pared con gesto fatigado. ¿Y si alguien le dice que murió por enfermedad? Miente. Valeria sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Doña Adelaida se cruzó de brazos y bajó la voz. La noche que falleció, la encontré en el ala norte, sola, vestida de gala, con los ojos perdidos. Murmuraba nombres que no eran los del duque. Pocas horas después, ya no respiraba. Nadie quiso investigar. Todos prefirieron aceptar la versión oficial. Pero yo sé que algo ocurrió esa noche. La joven tragó saliva. El peso de aquella revelación se alojó en su pecho como una piedra. ¿Usted cree que fue? No sé lo que creo, interrumpió la mujer con voz tensa. Pero esa muerte fue más rápida que el veneno y más limpia que una enfermedad. Antes de marcharse le dijo algo más. Si encuentra algo que no debería estar allí, no lo toque. Algunas verdades son como el fuego. Iluminan, sí, pero también queman. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Valeria decidió ordenar un armario olvidado del ala este, cerca de la antigua sala de costura. El mueble estaba cubierto por una sábana pesada y lleno de telas raídas, pero en el fondo, envuelto en un paño de lino, encontró algo inesperado. Un pequeño diario de cubierta azul, con un broche de metal. Las primeras páginas habían sido arrancadas y otras estaban manchadas por humedad, pero aún podían leerse fragmentos. No sé cuánto tiempo más podré seguir fingiendo. Nicolás dice que pronto todo cambiará, pero no lo creo. Estoy atrapada en esta casa y en este apellido. Valeria sintió como el nombre le cortaba el aliento. Nicolás. ¿Era el mismo don Nicolás Requena? Siguió hojeando con manos temblorosas. Había otra página, escrita con tinta más oscura. He decidido que si él no viene esta noche, huiré sola. No puedo seguir viviendo con alguien que me mira como si no me viera. No puedo seguir siendo una sombra. Junto al diario, cuidadosamente envuelta, había una fotografía antigua. Mostraba a la duquesa, sonriente, junto a un joven que no era el duque. La imagen estaba doblada por la mitad, como si alguien hubiera querido ocultarla, pero sin el valor de destruirla. Valeria guardó el diario con cuidado en su delantal. Su corazón latía con fuerza. Cada página parecía traer consigo un susurro del pasado que no quería ser silenciado. Volvió a su habitación en silencio, temerosa de cruzarse con alguien. Afuera, la nieve seguía cayendo con delicadeza. La chimenea del corredor ardía suavemente, y por un instante, la mansión pareció tranquila. Pero en el interior de Valeria, el mundo ya no era el mismo. La escarcha de la casa se había quebrado, y el fuego que ahora ardía no era solo de leña. Era el fuego de las verdades no dichas, de los secretos enterrados, y de un destino que comenzaba a escribir su propia historia, página por página, con su nombre en ella. El aire de Thornbridge Hall se tornó denso desde la mañana. El repentino bullicio en la cocina, los manteles de encaje planchados con esmero, los candelabros pulidos hasta brillar como oro nuevo, todo anunciaba algo fuera de lo común. Valeria caminaba entre el ir y venir de los criados sin comprender aún la magnitud de lo que se preparaba. Había observado a doña Adelaida ordenar la vajilla de porcelana, aquella que solo se usaba en ocasiones especiales. Las copas altas de cristal, los cubiertos de plata y el centro de mesa con flores blancas daban un aire solemne al comedor que llevaba años sumido en el olvido. ¿Qué sucede hoy, señora?, preguntó Valeria con voz baja pero clara, mientras colocaba servilletas bordadas en cada puesto. Doña Adelaida, visiblemente tensa, respondió sin apartar la vista de la vajilla. Cena. Invitados de la ciudad, a petición de don Nicolás. Valeria sintió una punzada en el estómago. Desde su llegada, la mansión había permanecido cerrada al mundo. Aquella apertura repentina
no podía traer buenas intenciones. Nicolás Requena, siempre sonriente y medido, se había instalado como una presencia constante desde hacía días. Observaba demasiado, preguntaba demasiado, y su silencio cuando no preguntaba resultaba aún más inquietante. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, llegaron los carruajes. Uno a uno, descendieron de ellos damas cubiertas en pieles claras y caballeros con abrigos de corte impecable. El crujido de la nieve bajo sus botas resonaba como un eco entre las paredes de piedra. Thornbridge Hall, dormida durante años, abría sus puertas de nuevo a los susurros de la alta sociedad. Valeria, asignada al servicio de mesa, bajó con las manos temblorosas. Había intentado hablar con el duque durante el día, pero él se había mantenido ausente, refugiado en su despacho. Llevaba un vestido de lana gris claro, sin adornos, apenas cubierto por un delantal blanco. Había recogido el cabello en un moño bajo, sin más intención que mantenerlo fuera del rostro. Aún así, al entrar al salón, todas las miradas se posaron sobre ella con una mezcla de desconcierto y murmuración. «Mírala», susurró una dama de mediana edad, con los labios pintados de carmín. El mismo rostro. ¿Será una broma macabra? Dicen que el duque ha perdido el juicio, agregó otra, que aún no supera la muerte de su esposa, y que por eso tiene a esa muchacha aquí, como reflejo. Valeria bajó la mirada. Continuó su labor con dignidad, aunque cada palabra era como una espina clavándose en su piel. Sabía que su lugar estaba junto a la mesa, no en la conversación, y sin embargo, su sola presencia había desatado una tormenta. Don Nicolás, vestido con una levita de terciopelo verde oscuro y corbata de seda, se desplazaba entre los invitados con soltura. Reía con moderación, hacía preguntas punzantes y dejaba caer frases ambiguas que encendían los rumores. «Una belleza sencilla, ¿no creen?», comentó, sirviéndose vino. «Y tan silenciosa, como un retrato bien colgado en la pared correcta». Valeria sintió que se le cerraba el pecho. Continuó sirviendo platos sin permitir que la emoción se reflejara en el rostro, hasta que escuchó una frase dicha en tono bajo, pero suficiente para quebrar su resistencia. «Esa criatura es un insulto a la memoria de la duquesa. Solo falta que la vista con su ropa». El golpe fue seco, como una bofetada sin mano. El silencio posterior se hizo más pesado que la nieve sobre los techos. Entonces, una voz grave, firme, cruzó el salón. «Eso es suficiente». Todas las miradas se volvieron hacia Arturo, de pie junto a la chimenea, con una copa de coñac en la mano. Vestía de negro, con chaleco bordado en hilos oscuros, y su presencia imponía más que cualquier palabra. «En mi casa, nadie humilla a quien trabaja con dignidad, ni mucho menos se permite mancillar la memoria de quien ya no puede defenderse». Su tono no alzó la voz, pero cada sílaba fue un golpe seco. Los invitados callaron. Algunas damas fingieron sorpresa. Otros desviaron la vista con incomodidad. «La señorita Montfort es mi empleada, y mientras esté bajo este techo, merece el mismo respeto que cualquiera de ustedes». Nicolás lo miró con expresión indescifrable. Apenas movió una ceja, pero el gesto fue suficiente para revelar su incomodidad. Valeria, con la bandeja aún entre las manos, sintió una punzada cálida en el pecho. El peso de la humillación cedía, reemplazado por una emoción más honda, más inesperada. Una defensa pública, en medio de los mismos que la despreciaban. El resto de la cena transcurrió en silencio forzado. Nadie se atrevió a pronunciar una palabra más sobre ella. Al terminar, los invitados se retiraron a sus habitaciones de invitados o regresaron a sus carruajes, según sus planes. La noche enmudeció nuevamente, pero ya nada era igual. Horas después, cuando la casa dormía, Nicolás interceptó a Arturo en el salón de los retratos. La luz de la chimenea proyectaba sus figuras como sombras enfrentadas. «¿Qué fue eso, Arturo?», preguntó el abogado con una copa en la mano. «¿Te das cuenta de lo que hiciste?». «Sí», respondió el duque con calma, «de tener una crueldad innecesaria». «¿Crueldad? ¿O verdad? Esa muchacha es un problema, y si insistes en protegerla, tú también lo serás». Arturo no respondió de inmediato. Caminó hacia el retrato de la duquesa colgado sobre la chimenea. Observó el rostro pintado con detalle,
esa belleza inmóvil que tanto había amado y tanto había herido. Ya no tengo interés en complacer a quienes solo buscan máscaras, Nicolás. Esta casa ha sido sepulcro suficiente. Tu apellido está en juego, dijo Nicolás, bajando la voz. Tu legado, el respeto de las familias que aún te reconocen como uno de los nuestros. Prefiero perder el respeto de ellos que perder la paz que he comenzado a recuperar. Nicolás bebió un sorbo, intentando disimular la rabia que comenzaba a asomar en su expresión. Sabes bien que la memoria es frágil, Arturo, y que bastaría con que alguien recordara ciertos detalles para que todo volviera a hundirse. El silencio que siguió fue tenso. Arturo lo sostuvo con la mirada, sin temblar. Entonces procura no ser tú quien los haga recordar. Nicolás dejó la copa sobre la mesa con un leve golpe. Tú eliges, viejo amigo, pero recuerda que no todas las mentiras envejecen con elegancia. Algunas simplemente estallan. Y sin añadir una palabra más, salió del salón, dejando tras de sí el aroma de la amenaza envuelta en perfume caro. Arturo se quedó solo, frente al fuego que chispeaba suavemente. El retrato de su esposa parecía observarlo desde lo alto, pero él ya no sentía culpa. Solo un cansancio profundo. Y una certeza, la mentira más elegante que había sostenido durante años, comenzaba a desmoronarse. Y en medio de ese derrumbe, la figura silenciosa de Valeria Montfort brillaba como una verdad inesperada. Una verdad que aún no sabía cómo nombrar. La nieve comenzó a caer con una suavidad engañosa aquella mañana, cubriendo lentamente los senderos de Thornbridge Hall, como si la naturaleza quisiera borrar los pasos de quienes aún dudaban del camino que debían tomar. El cielo, de un gris plomizo, presagiaba una tormenta más severa. El aire era denso, como si estuviera cargado de palabras no dichas, de miradas que habían evitado prolongarse y de decisiones que ya no podían postergarse. Valeria doblaba cuidadosamente sus pocas pertenencias sobre la cama estrecha de su habitación. No tenía muchas cosas que guardar, pero cada pliegue en la ropa era una despedida silenciosa. La carta de recomendación firmada por doña Adelaida descansaba junto al relicario de su madre, como testigos mudos de lo que dejaba atrás. Había tomado la decisión durante la madrugada, tras una noche en vela, donde el eco de las humillaciones sufridas, los secretos descubiertos y la defensa inesperada del duque se entrelazaban en su mente con una intensidad que no le permitía respirar. No podía quedarse, no después de que su presencia hubiera encendido miradas de desprecio entre los invitados. No después de que don Nicolás la examinara como si supiera más de ella que la propia Valeria. Y sobre todo, no después de que Arturo la defendiera con palabras que resonaban aún en su corazón como promesas imposibles. Doña Adelaida la encontró junto a la puerta, maleta en mano y los ojos bajos. ¿Ya tomó su decisión?, preguntó, con una mezcla de dureza y compasión en la voz. Valeria asintió sin levantar la mirada. No quiero causar más problemas, señora. Esta casa necesita paz, y yo no la traigo. La mujer la observó en silencio durante unos segundos. Luego, sin decir más, le entregó un pequeño paquete envuelto en tela. Pan, algo de queso y un poco de té, por si la nieve la alcanza en el camino. Valeria lo recibió con una gratitud silenciosa. Se ajustó el abrigo y salió por la puerta lateral, sin despedirse de nadie más. Pero no llegó lejos. Apenas había cruzado el primer tramo del sendero cuando la nieve comenzó a caer con furia. El viento le azotaba el rostro, la maleta se le hacía pesada y las huellas se borraban tras cada paso. No obstante, continuó. Cada metro la alejaba de una casa donde había sentido algo más profundo que el frío, algo que le daba miedo nombrar. Porque entre los muros de Thornbridge Hall, su corazón había comenzado a despertar, y temía no saber cómo detenerlo. Mientras tanto, Arturo permanecía en el salón de música, inmóvil frente al piano cerrado. La copa en su mano temblaba apenas. Desde la cena, el silencio se había apoderado de la casa, pero dentro de él todo era ruido. Las palabras de Nicolás aún ardían en sus oídos. Aquella amenaza velada, aquel reproche disfrazado de advertencia, y la humillación que Valeria había soportado, con la cabeza erguida, sin derramar una lágrima. Dejó la copa sobre la repisa y se dirigió a la biblioteca.
Necesitaba comprender. Necesitaba saber hasta qué punto había sido engañado y por quién. La lámpara de aceite iluminó con suavidad los estantes cuando sus dedos recorrieron los lomos de los libros hasta encontrar un cuaderno forrado en terciopelo oscuro, oculto tras una hilera de tomos antiguos. Lo reconoció al instante. Era el diario que creía perdido desde la muerte de su esposa. Nunca lo había abierto por completo. Se lo habían entregado sellado, con las primeras páginas arrancadas, y le dijeron que nada útil se encontraba en su interior. Pero ahora algo lo empujaba a mirar, a ver lo que no quiso ver antes. Las páginas eran escasas, pero contundentes. Esta noche, si no viene, me marcharé. Nicolás lo ha organizado todo. El carruaje nos esperará tras el muro sur. No puedo seguir siendo una sombra en esta casa. Arturo sintió un vacío abrirse bajo sus pies. Arturo no sospecha. Cree que mi tristeza es por su frialdad. Pero mi tristeza viene de no haber tenido el valor de irme antes. Nicolás dice que me ama, pero aún duda. Y si no viene, entonces habré sido traicionada por ambos. La copa que sostenía resbaló de su mano y cayó al suelo, estallando en 1000 fragmentos. Pero él no se movió. La revelación era más fuerte que cualquier sonido. La noche en que su esposa murió, él había asumido que fue por desesperación, por enfermedad emocional, por su distanciamiento. Se había culpado cada día, cada hora, por no haber sido más presente, más cariñoso, más hombre. Pero ahora sabía que ella no planeaba morir, planeaba huir. Y no con un desconocido, con Nicolás, el hombre al que llamó hermano durante su juventud, el confidente de sus victorias y de sus fracasos, el único que conocía cada rincón de la casa y de su alma. Las piezas comenzaron a encajar de manera cruel. La carta sin firmar que encontró Valeria, las iniciales bordadas en aquel pañuelo, las palabras de Nicolás sobre la memoria, sobre las mentiras elegantes. Todo cobraba sentido, y el frío que lo invadió entonces no provenía del invierno, sino de su interior, donde algo se quebraba con cada respiración. Arturo subió a su habitación como un hombre que regresa del campo de batalla. Se quitó la chaqueta con violencia, arrojándola sobre el sillón, y se miró en el espejo. No reconoció al hombre que tenía delante. Ese rostro, endurecido por años de culpa injusta, por silencios tragados y por verdades negadas, no era el del joven que creyó una vez en el amor. Abrió un cajón con manos temblorosas y extrajo una carta olvidada. Era la nota del médico que había certificado la muerte de su esposa. Recordó no haberla leído detenidamente. La releyó ahora, con ojos nuevos. La caída desde la galería provocó un trauma fatal. No se hallaron signos de violencia externa ni ingesta de veneno. Fue una muerte limpia, pero rápida. Según los criados, la señora de Almenara parecía nerviosa y confundida. Se sospecha un accidente. ¿Un accidente? ¿O alguien que nunca quiso que ella llegara al muro sur? Arturo se dejó caer en el sillón, con el pecho ardiendo. Pensó en Valeria, en su dignidad silenciosa, en sus manos firmes, en su mirada que no pedía nada, pero ofrecía paz. Pensó en su marcha bajo la nieve. ¿Dónde estaría ahora? ¿Habría logrado cruzar los caminos congelados? ¿Se habría refugiado en alguna posada? El corazón se le agitó con una urgencia que no conocía. Se puso de pie, con la decisión reflejada en el rostro. Ya no había lugar para el silencio, ni para la culpa, ni para los fantasmas. No iba a perder también a Valeria. Fue hasta el establo, sin abrigo, sin escolta, sin preparación. El viento le cortaba el rostro, pero no lo detenía. Ensilló el caballo con rapidez y partió al galope, guiado solo por la intuición. La nieve caía con fuerza, cegando el camino, pero él avanzaba como si una fuerza mayor lo arrastrara hacia ella, porque había comprendido algo esencial. Todo el castigo que se había impuesto durante años no era más que una penitencia impuesta por el orgullo y la ceguera. Y solo ahora, al borde de perder a quien no merecía ese destino, era capaz de redimirse. En medio del bosque, bajo una tormenta que parecía querer tragarse el mundo, Arturo de Almenara cabalgaba no por honra, ni por deber, ni por el peso de su apellido.
cabalgaba por amor. El primero que nacía sin máscaras. El único que aún podía salvarlo del invierno que helaba su alma. La ciudad emergía entre la niebla como un recuerdo borroso. Las calles empedradas, cubiertas por una capa irregular de nieve pisoteada, reflejaban la luz grisácea del amanecer. El viento no soplaba con violencia, pero su persistencia se colaba entre las ropas y los huesos, desnudando las emociones. Valeria avanzaba por esas calles como un alma errante, sin destino claro, sin un refugio a donde volver. Había llegado la noche anterior, tras caminar durante horas por caminos congelados, sin más guía que su voluntad de alejarse. No llevaba dinero, ni contactos, ni esperanza. Solo el recuerdo de unas palabras que se le habían quedado grabadas en la piel. En mi casa, nadie humilla a quien trabaja con dignidad. Pero esa ya no era su casa. Había intentado dormir en un banco del atrio de la iglesia, cobijada con su chal de lana y abrazada a su maleta. No había tenido éxito. Cada sonido de la madrugada la había hecho sobresaltarse. Los recuerdos golpeaban su mente con una mezcla de ternura y vergüenza. Arturo de Almenara, el hombre al que todos temían, la había defendido ante una sala llena de ojos crueles. Y ella, incapaz de sostener el peso de ese gesto, había huido. Con las primeras luces del día, se dirigió a una antigua calle del barrio sur, donde alguna vez su madre había trabajado como costurera. Allí vivía la familia que les alquiló una habitación cuando ella era niña. Tocó la puerta con timidez, sin saber si la reconocerían. Pasaron varios minutos antes de que se oyera el chirrido del pestillo. «¿Valeria?», dijo una mujer entrada en años, con el rostro surcado de arrugas y el cabello cubierto por un pañuelo de cuadros. «Dios mío, ¿eres tú?». Valeria asintió, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, no por debilidad, sino por el alivio inesperado de no estar sola. Doña Encarnación la abrazó con fuerza, sin necesidad de explicaciones. La condujo al interior, le dio sopa caliente y la arropó frente al brasero como si el tiempo no hubiera pasado. La casa era modesta, con techos bajos y paredes que filtraban el frío. Pero el calor humano bastaba para que la joven sintiera, por primera vez en días, que aún existía un rincón para ella en el mundo. Mientras tanto, en Thornbridge Hall, doña Adelaida observaba desde la ventana cómo la nieve comenzaba a borrar los rastros dejados por Valeria la mañana anterior. Había pasado una noche inquieta, con el corazón estrujado por la angustia. Algo dentro de ella le decía que la muchacha no había llegado lejos, pero también sabía que el invierno no perdonaba a quien se aventuraba a solas. Sin decir palabra a nadie, se abrigó bien, se cubrió con su capa más gruesa y partió en dirección al pueblo. No llevaba carruaje ni criados, solo un bolso con pan, agua y una manta extra. Conocía bien los atajos entre el bosque y los senderos olvidados, los caminos que las mujeres del servicio habían usado durante generaciones para llegar al mercado sin ser vistas. Avanzaba con dificultad, pero sin detenerse, movida por una inquietud que no sabía nombrar, protección, remordimiento o una ternura más profunda de la que se permitía admitir. A kilómetros de allí, en otro punto del mismo camino, un jinete solitario cabalgaba a través de la ventisca. Arturo había partido sin dirección exacta, guiado por el corazón más que por la lógica. La fiebre lo abrazaba desde la noche anterior, pero se negaba a reconocerla. El rostro de Valeria lo perseguía como un faro en la oscuridad, y el miedo a no volver a verla le calaba más que el hielo. Había perdido demasiado en la vida para permitir que se le escapara también aquello que aún no comprendía del todo, pero que ya ardía como una verdad en su pecho. La nieve le dificultaba la vista. Apenas distinguía los caminos. El caballo resoplaba con fuerza, extenuado. Arturo, en cambio, seguía firme. Su mente, confusa por el cansancio, repetía su nombre como un mantra. Valeria, Valeria, Valeria. Cerca del mediodía, cuando los tejados de la ciudad comenzaron a dibujarse entre la niebla, su cuerpo cedió. La fiebre se apoderó de él sin piedad. Ya no sentía los dedos, ni los labios.
Un zumbido constante llenaba sus oídos. Apenas logró sostenerse en la silla de montar cuando reconoció la calle. Golpeó con fuerza la puerta de la casa donde intuía que ella podría estar. No por lógica, sino por un recuerdo lejano de algo que Valeria había mencionado una vez. Un nombre, una calle, una infancia. Fue su último acto de lucidez. Doña Encarnación abrió con sobresalto y encontró a un hombre descompuesto, cubierto de nieve, con los ojos febriles y el rostro amoratado por el frío. ¿Quién? Alcanzó a decir. Valeria, susurró él antes de desplomarse a sus pies. El grito de la mujer hizo correr a los vecinos. Valeria salió corriendo desde el fondo de la casa y al ver el cuerpo inerte de Arturo en el umbral, sintió que el alma se le partía en dos. Cayó de rodillas junto a él, lo abrazó sin pensar en el qué dirán y le tomó el rostro con ambas manos. No me hagas esto, susurró. ¿Por qué viniste? El cuerpo del duque estaba helado, pero sus labios aún se movían apenas. Un murmullo casi imperceptible escapaba de su garganta. Su nombre, Valeria. Una y otra vez, como si fuera lo único que pudiera sostenerlo con vida. Durante 3 días, ella no se separó de su lado. Lo cuidó como se cuida a un niño enfermo, mojándole la frente, frotándole las manos, susurrándole palabras al oído. No dormía más que unas horas, siempre vigilante, como si el tiempo pudiera arrebatarle lo que acababa de recuperar. Doña Encarnación la ayudaba en silencio, comprendiendo sin necesidad de preguntas. Nadie en la cuadra se atrevió a murmurar. La imagen de aquella joven cuidando con devoción al hombre, que una vez todos temieron con distancia impuesta, hablaba por sí sola. El tercer día, cuando la fiebre comenzó a ceder, Arturo abrió los ojos con lentitud. Estaba pálido, débil, pero consciente. Lo primero que vio fue el rostro de Valeria, dormida sobre la almohada junto a él, con el cabello suelto y los ojos cansados. Sonrió con dificultad. ¿Estoy soñando?, preguntó con voz rasposa. Ella despertó de golpe, lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No estás soñando, estás vivo y yo estoy aquí. Él intentó incorporarse, pero el cuerpo aún no le respondía del todo. Pensé que no llegaría, que no te encontraría. Casi no lo logras, dijo ella, intentando sonreír a través del llanto. Arturo levantó una mano temblorosa y le acarició el rostro con torpeza. Sus dedos apenas rozaron su mejilla, pero ese roce fue más intenso que cualquier palabra. Valeria, susurró, perdóname, por no haberte detenido antes, por todo lo que ignoré, por todo lo que no supe ver. Ella negó con la cabeza, llorando en silencio. No digas nada ahora, solo descansa. Pero él insistió, mirándola con una claridad dolorosa. Te amo. Las palabras salieron con la fuerza de quien ha callado demasiado. No hubo titubeos ni adornos, solo verdad. Valeria cerró los ojos y apoyó su frente sobre la de él, temblando. Y yo a ti, aunque intenté no hacerlo. Se quedaron así, unidos por el calor de la piel, por el alivio del reencuentro y por esa forma de amor que nace en medio del invierno, como un brote que desafía la escarcha. Afuera, la tormenta comenzaba a ceder, y el cielo, por primera vez en días, dejaba filtrar una luz tenue entre las nubes. Era el amanecer del 4.º día, y con él comenzaba también el despertar de la verdad. El invierno no había cedido del todo, pero la nevada había amainado. Sobre los campos que rodeaban la ciudad, la nieve formaba un manto irregular, interrumpido por ramas desnudas y chimeneas humeantes. Dentro de la modesta casa donde Valeria había permanecido por días, el fuego crepitaba sin cesar, arropando con su calor las horas silenciosas de espera. Arturo aún reposaba, convaleciente, en la pequeña habitación cedida por doña Encarnación. Aunque la fiebre había cedido, su cuerpo seguía débil, como si la verdad descubierta y la travesía por la tormenta hubieran drenado de él la última reserva de fuerzas. Cada mañana, Valeria le preparaba infusiones de menta y tila, y cada noche se sentaba junto a su lecho a leerle en voz baja fragmentos de cartas antiguas que habían quedado olvidadas en su maleta. No hablaban del futuro, apenas del presente,
y de los silencios compartidos. Pero en su interior, Valeria sentía el peso del dilema. ¿Podía regresar a Thornbridge Hall después de todo? ¿Sería correcto ocupar un lugar que no le pertenecía? ¿Qué pensaría la nobleza al verla del brazo de un duque, sin título ni apellido, apenas con su pasado como escudo? Fue Arturo quien, al recuperar el aliento suficiente, le tomó la mano con firmeza y, mirándola con una intensidad casi febril, le dijo sin titubeos: «No te estoy pidiendo que regreses como mi criada, sino como la mujer que amo, la dueña de este corazón que jamás aprendió a latir hasta que tú entraste». Valeria sintió un nudo en la garganta. La emoción era tan profunda que no pudo hablar. Solo asintió, con los ojos húmedos, y apretó su mano como única respuesta. Esa misma tarde, un carruaje sobrio, sin escudos ni escoltas, partió hacia Thornbridge Hall. Arturo viajaba recostado, cubierto con mantas. Valeria, sentada a su lado, miraba por la ventanilla, reconociendo los paisajes que antes le parecían hostiles y que ahora evocaban una extraña nostalgia. Cuando cruzaron el portón principal, doña Adelaida los esperaba en lo alto de la escalinata, con los ojos brillantes y las manos apretadas contra el pecho. «Bienvenida a casa, señorita Valeria», murmuró, con una sonrisa que contenía más emoción de la que su rostro austero solía permitir. Durante los días siguientes, el duque se recuperó lentamente. Los médicos, sorprendidos por su fortaleza, lo declararon fuera de peligro. Y mientras él volvía a caminar por los pasillos con paso firme, en la ciudad comenzaba a gestarse una tormenta distinta. Nicolás Requena, herido en su orgullo, al ver cómo su influencia se desmoronaba, decidió dar un golpe bajo. Entregó a la prensa local una serie de documentos manipulados que insinuaban que Valeria Montfort era fruto de una relación ilegítima entre un noble arruinado y una costurera de provincias. Los periódicos comenzaron a circular con titulares provocativos: «La criada que embrujó al duque», «Una bastarda en Thornbridge Hall», «El escándalo que sacude la nobleza». Los comentarios no tardaron en llegar a la mansión. Doña Adelaida, furiosa, tiró el diario sobre el escritorio de Arturo, quien lo leyó en silencio, sin una mueca de sorpresa. «¿Qué piensa hacer, señor?», preguntó la mujer conteniendo su rabia. «Lo que un hombre hace cuando ama», respondió Arturo levantándose con lentitud. «Decir la verdad». Esa misma noche, el duque escribió una carta dirigida a los periódicos más importantes de la capital. En ella, no solo desmentía las insinuaciones, sino que anunciaba públicamente su compromiso con la señorita Valeria Montfort. La carta fue firmada con su sello personal, enviada por mensajeros y publicada 2 días después en portada. La reacción fue inmediata. Los círculos aristocráticos se sacudieron. Algunas voces se alzaron en defensa de la libertad del corazón. Otras, más tradicionales, condenaban la decisión como un acto impulsivo. Pero fue entonces cuando doña Adelaida, decidida a acabar con las medias verdades, convocó a una reunión privada en el salón azul de la mansión. Allí, frente a los principales aliados del duque, reveló lo que había callado durante más de 20 años. Valeria Montfort no es hija de ninguna costurera. Su madre fue doña Leonor de Astorga, hija menor del marqués de Piedraluna, anunció con voz firme. Fue despojada de su apellido y enviada al exilio familiar cuando decidió renunciar a un matrimonio impuesto. Valeria nació en una pensión de Santander y fue registrada con el apellido de su cuidadora. La única que supo la verdad fui yo. El silencio que siguió fue espeso. Algunos rostros palidecieron, otros se miraron con incomodidad, pero nadie pudo refutar aquellas palabras. Valeria, que hasta entonces no conocía esa parte de su historia, sintió cómo el mundo giraba bajo sus pies. Arturo se acercó, le ofreció su brazo, y ella lo tomó con dignidad. Por primera vez, no sentía vergüenza de su origen, sino orgullo por la sangre valiente que corría en sus venas. La noticia se esparció como el viento. El escándalo se convirtió en historia de redención. Y mientras la aristocracia debatía en sus salones dorados, en Thornbridge Hall, los preparativos para una recepción oficial comenzaban a tomar forma. Valeria, ahora prometida del duque y heredera moral de la mansión,
Caminaba por los pasillos como si siempre hubiese pertenecido allí. Pero no era arrogancia lo que la guiaba, sino la serenidad de quien ha conocido la humillación y ha sobrevivido a ella con la frente en alto. En una mañana fría pero luminosa, mientras los sirvientes colgaban cortinajes nuevos y los jardineros despejaban los senderos, Valeria se acercó a la galería norte. Allí, colgado entre dos vitrales, estaba el retrato de la antigua duquesa. Lo miró con atención. Ya no sentía temor. Ya no buscaba parecidos. Ahora comprendía que no era la sombra de nadie, sino el inicio de una nueva historia. Detrás de ella, la voz grave de Arturo rompió el silencio. «Ese salón será reabierto la noche de la recepción», dijo. «Y quiero que entres en él del brazo de este hombre viejo y obstinado que por fin aprendió a amar». Valeria se volvió. En sus ojos había lágrimas, pero eran de gratitud. «Entonces que sea la última vez que lo llamo obstinado», respondió con una sonrisa suave. Porque lo único que hizo fue seguir el dictado de su corazón. Se abrazaron en medio del pasillo, sin miedo, sin reservas. Afuera, la nieve comenzaba a caer otra vez, pero dentro de Thornbridge Hall, por primera vez en mucho tiempo, todo parecía en calma. Y en el corazón de Valeria, esa calma tenía nombre: Arturo, su duque, su hogar. Las chimeneas de Thornbridge Hall ardían con fuerza, como si quisieran resistir la helada que todavía cubría los campos. Pero dentro, el ambiente era otro. Los muros que por tanto tiempo guardaron el eco del silencio y la soledad se llenaban ahora de voces, risas contenidas, pasos elegantes y el roce de copas de cristal. La gran recepción había comenzado. Habían pasado apenas algunos días desde que Arturo y Valeria enfrentaron la mirada inquisitiva del mundo, pero la transformación de la mansión era palpable. Alfombras nuevas cubrían las galerías, los candelabros relucían bajo los techos altos y hasta las flores, traídas de invernaderos del sur, perfumaban discretamente el aire. La servidumbre se movía con precisión impecable y doña Adelaida, aunque firme como siempre, no podía ocultar la emoción que le temblaba en las manos. Valeria se encontraba en la habitación que le habían asignado como futura duquesa. Ante el espejo de cuerpo entero, su figura destacaba con una sobriedad majestuosa. El vestido de terciopelo azul oscuro, con mangas largas y botonadura de perlas, abrazaba su figura con elegancia. El escote era modesto, apenas enmarcado por un encaje de Bruselas. En el cuello, una joya sencilla, un camafeo que Arturo había mandado restaurar especialmente para la ocasión. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba escapar algunos rizos rebeldes que caían suavemente sobre su sien. Pero lo que más brillaba en ella no era el vestido ni las joyas, sino los ojos. Los mismos que meses atrás esquivaban miradas y que ahora sostenían con dignidad el reflejo de una mujer nueva. Al entrar al gran salón, los murmullos se apagaron. Todos los invitados, hombres y mujeres de la aristocracia, políticos, artistas y miembros de la corte, giraron sus rostros hacia ella. Algunos la miraron con recelo, otros con franca admiración. Pero fue Arturo quien, al verla cruzar el umbral del salón, se adelantó sin dudar, la tomó del brazo y la presentó con voz firme. «Señoras y señores, les presento a la señorita Valeria Montfort, mi prometida». Un leve murmullo cruzó el ambiente. Unas damas bajaron la vista, otros alzaron las cejas. Pero nadie se atrevió a interrumpir. Arturo era un duque, sí, pero también un hombre que acababa de sobrevivir a una enfermedad, a un escándalo y a un duelo. Su sola presencia imponía respeto, y su mirada, posada en Valeria como si el mundo entero hubiera desaparecido, desarmaba cualquier juicio. Durante la recepción, Valeria fue abordada por muchas personas, algunas de manera educada, otras con cierta condescendencia disfrazada de cortesía. Pero ella, con una serenidad que ni ella misma sabía de dónde nacía, respondió con palabras medidas, sin arrogancia, pero con la compostura de quien sabe que no tiene nada que demostrar. Nicolás Requena llegó tarde. Vestido con su habitual elegancia,
se abrió paso entre los invitados como si nada hubiese ocurrido. Pero ya no tenía aliados. Todos lo observaban con frialdad. Algunos se apartaban al cruzarse con él. Y cuando intentó acercarse a Arturo, fue el mismo mayordomo quien, sin levantar la voz, le indicó que su presencia no era bienvenida. «El duque ha solicitado que no se le moleste esta noche, señor Requena». Nicolás entendió. No necesitaba más palabras. Su tiempo había terminado. En uno de los corredores, antes de abandonar la mansión, encontró a doña Adelaida. Ella lo miró con dureza, pero no dijo nada. Nicolás intentó mantener la compostura, pero su derrota era evidente. Ya no quedaban intrigas por urdir. La verdad lo había alcanzado, y lo había vencido. Mientras tanto, en el salón principal, la música comenzó a sonar. Un cuarteto de cuerdas entonaba una melodía suave, envolvente. Arturo se acercó a Valeria con una leve inclinación. «¿Bailarías conmigo, señorita Montfort?» Ella lo miró con ternura y asintió. Sus manos se encontraron con delicadeza. Él la guió hacia el centro del salón, y los músicos, entendiendo que ese instante no era como los otros, suavizaron aún más el ritmo. Valeria y Arturo danzaron despacio. No era un baile para mostrar destreza, sino para honrar una historia tejida entre el dolor y la esperanza. En ese momento no existía el pasado, ni los rumores, ni la nobleza, ni el juicio. Solo ellos. Dos almas que habían resistido la tormenta y se encontraban por fin en calma. En un gesto íntimo, Arturo sacó del bolsillo interior de su levita un pequeño objeto envuelto en seda. Lo colocó en la palma de Valeria mientras danzaban. «Es tuyo desde el primer día que cruzaste estas puertas», susurró. Ella abrió el pañuelo y contuvo la respiración. Era el mismo que había encontrado en el salón prohibido, aquel que pertenecía a un amor secreto. Pero ahora llevaba bordadas nuevas iniciales. V.M. «Lo mandé bordar para ti», dijo él, «porque no quiero que lo que nos une siga siendo una sombra del pasado, sino una promesa de futuro». Valeria apretó el pañuelo contra el pecho. No pudo hablar, pero sus ojos hablaron por ella. Afuera la nieve comenzó a caer otra vez, silenciosa, lenta, serena, como si la naturaleza quisiera envolver esa noche en una capa de blancura pura. El salón donde antes reinaba el silencio, ahora respiraba amor. Era el mismo lugar donde Arturo había enterrado su dolor, donde Valeria había descubierto secretos, donde la historia de la antigua duquesa había dejado cicatrices. Pero también era el lugar donde dos almas rotas se habían reconstruido con paciencia, verdad y ternura. Doña Adelaida los observaba desde el umbral. A su lado, uno de los jardineros veteranos, el mismo que una vez encontró a Valeria bajo la nieve, sonreía en silencio. «Lo lograron», susurró la mujer. Y sí, lo habían logrado. Cuando la música cesó, Arturo se inclinó ligeramente y besó la mano de Valeria. El aplauso fue espontáneo. Algunos ojos se humedecieron. Otros, aún incrédulos, comenzaron a comprender que ese amor, improbable y escandaloso, era en realidad el más puro que se había visto en Thornbridge Hall en décadas. 1960. Esa noche, las luces no se apagaron temprano. Se encendieron nuevas lámparas, se abrieron salones cerrados, se desempolvaron recuerdos y se crearon otros. Y mientras la nieve seguía cayendo con delicadeza sobre los jardines, dentro de la mansión ardía una llama que ya no se apagaría. Una llama encendida no solo por el amor, sino por la verdad, por la redención y por el coraje de quienes se atreven a cruzar la frontera entre lo que se espera de ellos y lo que dicta el corazón. Porque el amor, que solo debía durar 7 días, se convirtió en una promesa para toda la vida. 7 inviernos habían pasado desde aquella noche en que Thornbridge Hall volvió a abrir sus puertas no para el escándalo, sino para el amor. El tiempo, como la nieve que cubría lentamente los campos de Castilla, había dejado su huella silenciosa sobre los tejados, los rostros y los recuerdos. Pero en lo más profundo del valle, donde los árboles se vestían de escarcha y el viento susurraba canciones antiguas, la gran mansión seguía en pie, más luminosa, más viva, y no solo por el esplendor de sus cortinas nuevas o los tapices que adornaban sus pasillos,
sino por las risas de dos niños que corrían descalzos por la galería acristalada. Lucía, con sus ojos color miel y su cabello castaño claro, tenía 6 años y una inclinación natural por esconderse entre los pliegues de los cortinajes para espiar a los adultos. El pequeño Mateo, de apenas 4, prefería el invernadero, donde había aprendido a regar las plantas junto al viejo jardinero que ya no recordaba los nombres de todos los duques, pero sí el día exacto en que vio a su señora llegar, temblando de frío, por primera vez a esa casa. Valeria Montfort, de Almenara, ya no era la joven criada de mirada baja y manos frías. Era la señora del lugar, la duquesa que, sin renunciar a su humildad, había conquistado el respeto de una sociedad que alguna vez la señaló. La misma mujer que, contra todo pronóstico, había cambiado la manera en que se hablaba de amor en los salones más cerrados. Ya no se temía la mezcla de clases, al menos no como antes, porque desde que ella se convirtió en madre, en anfitriona, en confidente de nobles y campesinas por igual, las murmuraciones fueron cediendo ante la admiración. Arturo, a su lado, había envejecido con dignidad. Algunas canas plateaban sus sienes, y sus pasos eran más pausados, pero su mirada no había perdido el fulgor. Había aprendido a sonreír más, a hablar menos, a mirar a su esposa como si cada día fuera el primero. Seguía escribiendo cartas que no enviaba, componiendo melodías que nadie oía y guardando pañuelos bordados en cajones secretos. Pero ya no por nostalgia, sino por gratitud. Doña Adelaida, aún al frente de la casa, caminaba con un bastón de roble. Se había convertido en abuela adoptiva de los niños, y si bien su carácter seguía siendo firme, algo en su voz se había suavizado. Una tarde, mientras bordaba en el salón, Lucía le preguntó por qué siempre llevaba en el cuello una medalla vieja y desgastada. Ella solo sonrió y respondió: para no olvidar lo que se gana cuando uno decide proteger lo que ama, aunque duela. Nicolás Requena, en cambio, desapareció de la vida pública. Las últimas noticias hablaban de su exilio voluntario en tierras del sur, donde vivía solo, apartado, entre libros y sombras. Se decía que nunca se casó, que no hablaba del pasado y que evitaba los espejos. Algunos creyeron que el castigo fue excesivo, otros, que fue justo. Pero nadie dudó de que pagó un precio alto por su traición: la soledad. Cada año, el aniversario de la recepción que marcó el renacimiento de Thornbridge se celebraba con una cena especial, pero no era una fiesta para nobles ni para demostrar linaje. Era un encuentro íntimo, donde se reunían viejos amigos, campesinos, músicos, criadas jubiladas y nuevos rostros que habían encontrado en esa mansión un hogar. Esa noche, en el 7º aniversario, la nieve volvió a caer, lenta, suave, casi igual que aquella vez. Valeria entró al antiguo salón, vestida con una bata de terciopelo azul que Arturo le había regalado hacía años. Lo encontró sentado al piano, tocando la melodía que alguna vez compuso para ella en silencio. ¿Aún la recuerdas?, preguntó ella. ¿Cómo olvidarla?, respondió él sin dejar de tocar. Los niños dormían, la casa estaba en calma, y en ese instante ambos comprendieron que habían cruzado más que una tormenta. Habían sobrevivido al juicio, al pasado, al dolor y al olvido. Bailaron otra vez, como lo hicieron aquella noche, sin testigos, sin aplausos, solo ellos, en el mismo salón que una vez fue el epicentro del duelo y que ahora albergaba la paz más plena. Y mientras la nieve seguía cayendo sobre los jardines, Valeria levantó la vista y murmuró: 7 días me bastaron para amarte, 7 años me enseñaron a entender el amor. Arturo la abrazó con fuerza, y juntos, en ese invierno convertido en primavera, sellaron una historia que no nació de la perfección, sino de la valentía de 2 corazones dispuestos a volver a empezar. Fen. A veces, las historias más hermosas nacen donde menos se espera, en una mansión silenciosa, en medio de la nieve, entre 2 almas marcadas por el pasado. La historia de Valeria y Arturo nos recuerda que el amor verdadero no entiende de clases, ni de escándalos, ni de expectativas sociales.
solo necesita valor. El valor de mirar más allá de las heridas, de creer incluso cuando todo parece perdido, de quedarse cuando lo más fácil sería huir. Porque todos merecemos ser amados no por lo que fuimos, sino por lo que somos capaces de llegar a ser. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirlo en los comentarios. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Te gustaría vivir un amor así, que transforma lo imposible en destino? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra invierno en los comentarios. Así sabré que formas parte de quienes valoran las historias que dejan huella, y eso me ayuda a seguir trayendo más relatos como este. No olvides que hay otras narraciones similares esperándote en las tarjetas. Amores imposibles, segundas oportunidades, secretos familiares, cada historia con su propio eco y su propia verdad. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo romance de época.